Entiendo que se escucha bien, que se ve bien y vamos a comenzar. Estamos mi compañero Miguel Balay, secretario de Dagmar Colón por la minoría, Conti Santoro, y yo soy Agustín Izaga, delegado de Dagmar también, de la escuela, militante de la Conti Santoro también, del departamento Uruguay y Gualeguaychú. En la actividad del día de hoy la tenemos pensado para hacer una discusión en vivo en Facebook como modalidad dentro de las acciones que venimos desarrollando por la virtualidad, a modo de mantener una especie de paro activo, de desconexión virtual, que no sea simplemente una actividad o dejar de recibir tantas actividades y poder visibilizar un poco más el conflicto que nos viene atravesando, un conflicto que me va a explicar y explicar un poco en qué estamos en la cuestión del protocolo y la cuenta de clase, que es lo que a todos está preocupando en estos momentos. Y en relación a esto, la situación del panorama provincial, pero también nombrando un poco qué pasa en la nación, porque no es exclusivo de Entre Ríos los problemas docentes. Esperamos que se puedan sumar, participar, hacer su aporte en el chat, comentar, discutir lo que digamos, si les parece o no, y a su vez ir construyendo entre todos una alternativa docente para poder triunfar y llevar adelante una educación mejor para todos los provincias y para nosotros, que es lo que todos queremos. Salvo las patronas, que no lo quieren. En relación a eso, ya para ir comenzando, lo que a mí me interesa charlar un poco ahora es, a 5 meses del inicio de la cuarentena, cuál es el proceso por el cual el Estado piensa llegar a... ¿Se escucha bien ahí? A ver, probamos de vuelta. A ver, ahí. Bueno, ahí dicen que mejoró un poco. Para ir directamente al tema y tratar de que no se nos caiga la conexión, como pasa tantas veces cuando queremos dar clase o queremos hacer un Zoom. A 5 meses de tener una cuarentena y una suspensión presencial de las clases, los docentes, tanto en Entre Ríos como en el resto de las provincias, se encuentran tanto en un conflicto salarial no cerrado por las paritarias o paritarias a la baja directamente de CETERA. Por otra parte, un protocolo de vuelta a clase que contempla solamente lo esencial para la cotidianidad en tiempos, entre comillas, normales. O sea, el protocolo a nosotros nos pide que tenga agua y que se pueda higienizar los UICE y el docente, algo que tendría que ser lo común y lo silvestre en cualquier momento y no en un proceso de pandemia como el que estamos viviendo. Por lo tanto, el Estado no puede garantizar condiciones mínimas para el desarrollo de las clases. En relación a esto, ¿qué nos dicen los protocolos y cuál sería la problemática con la que estamos discutiendo? Primero, que la virtualidad va a continuar. La gran mayoría de los protocolos establecen que la vuelta va a ser solamente para los gurises de sexto año, los que estén a punto de terminar. Por lo tanto, el resto va a seguir trabajando de manera virtual o de alguna forma de dualidad virtual entre ir a clase un par de días y el resto de manera virtual. ¿Eso qué representa? Representa que las condiciones dadas que tenemos de conexión, los docentes tengan que trabajar aún más de lo que ya venían haciendo y con el mismo nivel de conexión que tienen hasta hoy. ¿Por qué? Porque no hay una inversión en Wi-Fi ni en tecnología, ni nada que haga que la virtualidad pueda ser garantizada para todos. De hecho, se estipula que la deserción, a pesar de que hay encuestas que establecen que el 95% del equipo tuvo algún contacto con los docentes, que la deserción, o sea, quién mantuvo la conexión, quién tuvo una clase o quién pudo, aunque sea, mantener el vínculo pedagógico, llega al 60%, por lo tanto se nos cayó el 40% de los puntos del sistema. Y ante esa deserción, lo que nosotros vemos es que las patronales avanzan en esto que se está conociendo en estos días en todas las provincias, que tiene que ver con la promoción automática o la extensión de los bloques pedagógicos
a todos los años, haciendo que el año que viene se recuperen los contenidos que ahora no se van a desarrollar. A lo que nosotros nos preguntamos, ¿con qué recursos? ¿Con qué docente? ¿En qué aula? ¿En qué momento del año? ¿Por qué? Porque si el año que viene vos tenés que seguir desarrollando las clases que serían proporcionales a ese año, tenés que recuperar lo que no viste el anterior con los mismos docentes y con más alumnos. Por lo tanto, vemos que no hay un plan de inversión, sino que hay una gran estafa a los docentes y a los alumnos para hacer un como si, en el sentido de que, bueno, vos pasas de año y no estás y no tenés que repetir el año ni aprender los contenidos. ¿Aprendiste algo? ¿Te educaste? ¿No te educaste? ¿Tuviste la posibilidad? A eso al Estado no le importa. Lo único que le importa es que las estadísticas les terminen dando bien y que luego lo que serían los desertores puedan agarrar y incluirse en el sistema rápidamente sin ningún proceso. En relación a eso, el otro problema que tienen los protocolos es quién decide si la escuela es apta para volver o no. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque en nuestra provincia básicamente se espera que se siga descentralizando más el sistema y que cada departamento y cada escuela en su instancia garantice si se continúan las clases o no en esa escuela. ¿Por qué es un problema eso? Porque apela a la responsabilidad del directivo para tener que garantizar las condiciones de infraestructura que el Estado no quiere garantizar. Si nosotros tenemos una escuela en la cual no están dadas las condiciones y un chico se llega a contagiar porque se volvió, el responsable no va a ser, sino que va a ser el directivo que no previó, por ejemplo, en la escuela haya agua o algo por el estilo que tiene que ser garantizado por el propio Estado. Por su parte, eso es un problema en el sentido en que deriva responsabilidades de la patronal. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos, compañeros, porque es lo que se viene a la hora de discutir qué condiciones queremos, qué escuelas queremos, que es lo que estamos discutiendo todos los años. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que un plan de infraestructura no hay desde hace décadas y no lo va a haber en un inmediato si no salimos a pelear por él. En este momento es muy importante salir a pelear por ese plan de infraestructura para garantizar la escuela no solo durante la pandemia, sino para evitar los posibles contagios y la masividad que se está viendo en estos días, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, que los contagios no paran de subir y que por eso se retrasa, si se quiere, la vuelta a clase y no como en otras provincias donde ya comenzaron en algunas ciudades alejadas de los tejidos urbanos, pero que arrancando las clases aparecen más casos también. Ahí está el caso de San Juan, que tuvo que suspender en algunos departamentos de las clases. ¿Qué nos da la pauta de eso? Ahora redondeo la idea aquí y le metés vos cosas de poder liquidarlo, ¿te parece?
Bueno, acá creo que logramos reenganchar. Vamos esperando un toque a que se conecten de nuevo los compañeros porque se nos cayó internet. Un síntoma de la calidad educativa que podemos llegar a brindar a veces los docentes. No podemos hacer una conexión. Eh, Esperamos un segundo y ya vamos de nuevo con lo que estábamos. Bien, ahí ya veo que estamos. Recapitulando un poco lo que veníamos charlando de los protocolos y la cuestión, si se quiere, de la provincia de Entre Ríos, tenemos que lo que se plantea básicamente para la posible vuelta es mantener la virtualidad y la presencialidad al mismo tiempo, sin garantizar los recursos para la virtualidad, que como decíamos a nivel nacional se cayó más o menos un 40% de los gurises de la conectividad porque nunca pudo tener algún tipo de desarrollo de clase. Por otra parte, los insumos de limpieza, que venían siendo suficientemente pocos mes a mes, que llegaban tarde las partidas, tuvieron un impulso de un bono de 5.000 pesos en el mes de abril, pero luego las partidas se estipulan que se van a aumentar 1.000 pesos más, lo cual para todo el mes representa una miseria para garantizar las condiciones de higiene que quieren tener las escuelas y que necesitan tener las escuelas en tiempos comunes. Imagínense ahora con una pandemia, desinfectando todo el tiempo, limpiando todo el tiempo. Por otra parte, se apela, y esto es muy importante decirlo, a la paraestatalización de los edificios, a la solventación, si no hay personal auxiliar o si es personal de riesgo, por personal municipal o por padres que vayan y limpian las escuelas. Por último, y lo que a nosotros nos preocupa más, es una cuestión que tiene que ver con que si algún docente está en la población de riesgo, no puede brindar clases en la presencialidad, el cupo puede llegar a ser cubierto por un estudiante del último año y le va a computar como práctica. ¿Qué termina sucediendo? Que apelamos de nuevo a la figura del tutor, a la figura de la persona que todavía está desarrollando sus estudios para ser docente, pero todavía no lo es, y por lo tanto enfrentan a estudiantes y a docentes por un mismo cargo. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que hay muchos docentes que todavía no logran completar las 36 horas en el secundario o conseguir un cargo en primario. Y esos docentes no están teniendo la respuesta que necesitarían para poder conseguir un cargo. A lo que se le suma que tenemos docentes sin cargo cuando a los docentes que tienen un cargo las tareas se les multiplicaron. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es que hay que repartir y crear más cargos para solucionar este problema y no apelar a la lógica miserable de decir, bueno, vos estás por hacer las prácticas, vení, te doy un cargo que un docente justo población de riesgo y haces tus prácticas gratis, como siempre, y a mí me soluciona un problema porque no tengo que pagarle a un docente que capaz no tiene cargo. Eso es un problema muy grande en nuestra posible vuelta. Que hay que luchar para que eso no suceda. ¿Para qué? Para que no estafen a los estudiantes y para que no estafen a los docentes. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que los protocolos tienen que primero garantizar que haya un relevamiento de la escuela y un censo que apele a la infraestructura que cuenta y que sea realizado por personal idóneo para poder garantizar que ese censo está realizado bien. Porque a veces le van a mandar a docentes a chequear si están dadas las condiciones eléctricas y el docente no tiene por qué saber si está bien la instalación eléctrica. Y eso nos va a brindar lo segundo que estamos reclamando y que necesitamos urgentemente, que es un plan de obra para poder garantizar las condiciones de infraestructura para una vuelta. Por otra parte, las herramientas digitales las vamos a seguir exigiendo porque son necesarias para mantener este sistema dual. Todo el mundo sabe de que hasta que no haya una vacuna, la normalidad, entre comillas, no se va a recuperar. Por lo tanto, vamos a seguir con clases virtuales algunos cursos, van a necesitar Wi-Fi, van a necesitar la conexión para poder garantizar, aunque sea un vínculo pedagógico mínimo o máximo, eso lo veremos, depende de la calidad, pero necesario. Y por último, el protocolo no puede desconocer la realidad del transporte en la que viven los docentes entrerrianos, muchos docentes que hacen dedo, muchos docentes que son de otros departamentos y que generan una circulación. ¿Qué respuesta se le piensa dar a esas personas? Eso es muy necesario y es lo que llevamos a discutir y que nos abre aristas para ver cómo la patronal enfrenta estos problemas. Al pedido de la docencia de que necesitamos la reapertura del Plan Conectar Igualdad, el Ministerio de Educación de la Nación sacó una línea de crédito en el Banco Nación con 25.000 computadoras para que vos te
proveas de tu herramienta de trabajo. Eso parece un chiste de mal gusto si no fuera porque la necesidad hizo que encima las computadoras se agotaran rápidamente. En el día de hoy nos encontramos sin computadora y sin un plan de solución de esos problemas. Otro problema, y cómo vemos que el Estado los intenta resolver, los docentes sin cargo, en vez de generar los cargos nuevos y tratar de distribuir las cargas laborales y los problemas que generó la virtualidad, en el día de ayer, tarde y mal, como sabemos, se le va a permitir a los docentes apelar a pedir un IFE para poder cobrar, aunque sea un poco de plata de los que necesitan los compañeros. Es muy importante solucionarle el problema a esa gente rápidamente para que tenga un sueldo, pero habiendo la necesidad de más docentes, el Estado en vez de crear cargo decide distribuir un subsidio de 10.000 pesos. ¿Se entiende? Cuando el cargo docente del testigo, por ejemplo, está en los 25.000 pesos, lo que significaría que distribuirían las tareas, aumentarían los salarios como le pediríamos al Estado y a su vez generaría unas mejores condiciones de educación para nuestros gurises, en vez de dar un subsidio como lo que están intentando hacer, y encima tarde. ¿Por qué? Porque si esto lo hubieran hecho en marzo, es una discusión, pero haciéndolo ahora, ya en septiembre, porque nos quedan 3 días para llegar a ese mes, es otra discusión también, compañero, y eso no lo podemos dejar de ver. Con esto quiero cerrar, también para ya ir más o menos garantizando la conexión y que el compa Miguel pueda explicar lo que es la paritaria docente. Y los leemos los comentarios y cualquier duda vamos charlando y vamos desarrollando estas actividades. Miguel, si querés seguir vos, lo cierro acá. Bien. Buenas tardes, compañeros, a quienes están conectados. Disculpen los problemas técnicos, pero bueno, son cuestiones con las que uno tiene que lidiar día a día en este marco de la virtualidad y que justamente se refería a Agustín, donde el gobierno y el Estado provincial en este caso hace escaso esfuerzo en garantizar tanto a alumnos como a docentes la posibilidad de una conexión decente. Otra cosa que hace poco esfuerzo el Estado es en garantizarnos un salario que nos permita vivir como corresponde. Y entre otras cosas, desarrollar nuestro trabajo, en condiciones razonables. Desde que formamos parte de ACMER, de la minoría del departamento Colón, venimos realizando un relevamiento de precios con una canasta básica docente. Esa canasta básica docente, a diferencia de la que establece el INDEC, indica o busca el mismo valor de los mismos productos a lo largo del tiempo. ¿A qué nos referimos a esto? Por ejemplo, nosotros tomamos siempre el valor de, como ejemplo, la yerba playadito de 1 kilo. En cambio, el INDEC lo que busca es la yerba más barata que haya en góndola, no importa cuál sea. Entonces, nosotros tenemos una cuestión, un relevamiento más homogéneo a lo largo del tiempo. Cuando comenzamos a hacer este relevamiento, ahora voy a tratar de compartir la pantalla para que lo vayamos viendo. Cuando comenzamos a hacer este relevamiento, en marzo de 2018, el valor de la canasta básica docente en aquel momento era de 21.995 pesos con 26 centavos, como estaba indicado ahí. Esa canasta básica, entonces, como le decía, incluye no solamente cuestiones alimenticias, bebidas, productos de limpieza y demás, sino acceso a bienes culturales, una entrada a un evento deportivo, poder ir al cine, al teatro, comprar un libro, resmas de hojas, cartuchos de tinta, conexión a internet, acceso a un abono de telefonía móvil y demás. En marzo de 2018, como les decía, era de 21.995 pesos con 26 centavos. El sueldo del docente que recién se iniciaba, el cargo testigo, era en aquel momento de 12.752 pesos. O sea que el sueldo del docente alcanzaba a cubrir prácticamente un 58% de esa canasta básica docente. Estábamos lejísimos de alcanzar a cubrirla, pero después estuvimos mucho peor porque vamos a ver cómo va a ir involucionando la cuestión. ¿Qué es lo que leíamos nosotros ahí? Que una maestra con un cargo tenía que tener la máxima antigüedad posible, o sea, estar a punto de jubilarse para poder llegar a cubrir esa canasta básica. O tener al menos 2 cargos, lo cual sabemos que no es lo óptimo en la realidad. Como vemos, acá tenemos este porcentaje
que marca la cuarta columna, es la comparación existente entre el sueldo del docente y la canasta básica, o sea, cuánto de la canasta básica cubre ese sueldo docente. El 57,98% que comenzamos a relevar allá parecía poco, después vamos a ver que comenzó a disminuir cada vez más hasta llegar a la actualidad. En agosto de 2020, ahora la semana que viene hacemos el relevamiento de septiembre, en agosto de 2020 la canasta básica fue de 57.208 pesos con 66 centavos, mientras que el sueldo del docente fue de 24.865 pesos, el cargo testigo. ¿Por qué se dio esto? Porque desde que comenzó el año hasta la actualidad no hubo una apertura real de paritarias, no hubo ninguna paritaria en la provincia. Que después vamos a profundizar voy a profundizar en ese tema. ¿Qué significa esto? Que el 43,46% de la canasta básica es solamente cubierta por el sueldo, canasta básica docente, es cubierta por el sueldo del docente que recién se inicia. O sea que ya la misma maestra que en marzo de 2018 alcanzaba a cubrir la canasta básica si tuviera la máxima antigüedad, hoy por hoy ya no alcanza. O sea, sí o sí, con un cargo ni teniendo la máxima antigüedad llegas a cubrir esa canasta. Lo cual habla con claridad de la pérdida de poder adquisitivo que venimos teniendo. Y se evidencia en el gráfico que venimos realizando en función de esos datos. Fíjense cómo cada vez es mayor la distancia existente entre la línea azul, la línea superior, que es la de la canasta, y la línea que es mucho más amesetada, que es la del sueldo docente. Vamos a dejar de compartir la imagen. ¿Esto qué nos viene indicando? Que en este marco, desde que comenzamos a hacer el relevamiento, la canasta básica tuvo un incremento de 160%, mientras que el sueldo del docente, el cargo testigo, aumentó escasamente un 95%. Ahí tenemos una diferencia de prácticamente un 65% en el poder adquisitivo. Perdimos esa capacidad adquisitiva con respecto a nuestro salario. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? En la actualidad observamos que este marco de pandemia lo que le ha permitido al gobierno de los Fernández y de Bordet, que ya lo venía haciendo con Macri, como lo vemos en la evolución de los precios, es hacer un ajuste que recae en este caso sobre el bolsillo de los trabajadores. La ley de emergencia, sancionada hace ya 2 meses, pega en el mismo sentido, pega en su mayor parte en el bolsillo del trabajador, en el lugar de hacerlo sobre el bolsillo de los capitalistas. Por eso nosotros en este marco de pandemia decimos que no podemos quedarnos quietos en nuestras casas, que con una simple desconexión no basta, que tenemos que salir y ganar las calles para hacer valer nuestro reclamo, para que la gente y los compañeros comprendan de qué hablamos cuando hablamos del poder adquisitivo. Esto es como la alegoría que se hace de la rana y el agua caliente, ¿no? Donde la rana, si yo la voy colocando en el agua caliente y levanto la temperatura del agua de a poquito, la rana no va a saltar de ahí, porque no va a percibir la diferencia de temperatura. En cambio, si la tiro en agua que está hirviendo, va a saltar inmediatamente. A nosotros nos están poniendo dentro de ese baño de agua caliente y nos estamos cocinando y no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo foco de un ajuste enorme. Y el COVID-19, la pandemia, el aislamiento social, lo que hicieron fue hacer de catalizador del asunto y le sirvió a los gobiernos, tanto nacional como provincial, para echarle la culpa a ellos, a ese elemento que ellos supuestamente no podían prever, obviamente, del ajuste que vienen realizando. Un ajuste que no hay viso de que desaparezca. ¿Por qué? Porque en el corto plazo toda la emisión monetaria que se está dando va a hacer que la inflación continúe aumentando, porque el valor real de la moneda va a seguir disminuyendo, con lo cual el valor relativo de los precios va a seguir aumentando y nuestro salario, si no hay una recomposición urgente del salario, va a seguir estando por debajo de esa canasta. Por eso exigimos, en
en una lucha a largo plazo desde la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, pedimos que el sueldo del docente que recién se inicia sean 2 canastas básicas docentes. Pero en lo inmediato tenemos que buscar una solución que nos permita al docente a poder adquirir esa canasta básica sin tener que ser explotado laboralmente. Eso con un tratado en paritaria, pero inmediatamente debemos pedir un bono de 10.000 pesos, que es lo que estimamos nosotros necesario para poder mantener las condiciones de la virtualidad, para poder invertir en mejores conexiones, en mejores equipamientos para desarrollar las clases y demás. Bien, eso era más o menos, no sé si habrá alguna pregunta. Agustín, si has visto algo. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Eh, Podemos esperar un segundo, si no ya vamos cerrando. También la actividad en sí de la charla virtual representa un pequeño aporte nuestro para la lucha docente en general. Los compañeros que estemos acá escuchando sabemos que la semana que viene tendremos 3 días más de desconexión, que vamos a tratar de garantizar actividades en la calle para poder visibilizar el reclamo. Nosotros no somos ni ante cuarentena, ni conspiranoico, ni nada por el estilo. Nosotros somos los primeros en mantenerle el distanciamiento y de cuidar nuestra salud y la del resto de la población, pero queremos hacer llegar nuestro reclamo porque, de nuevo, estamos transcurriendo un año entero con los ajustes y sin una perspectiva de una discusión en paritaria que hace que un docente se encuentre en una situación desesperante para poder garantizar y pagar la olla en su familia todos los días. Algo que se va a agravar en el futuro, como marca Miguel, y que tenemos que encontrar una respuesta como colectivo docente y como trabajadores de la educación para poder empezar a derrotar al ajuste de los Fernández Fernández. Nosotros sabemos que los docentes históricamente son el gremio más movilizado en nuestra provincia. Nuestra paritaria regularmente tiende a establecer un patrón para el resto de las paritarias, por lo tanto, el resto de la clase obrera regularmente tiende a apoyar la lucha docente, a pesar de que haya alguno que critique o alguno que por ahí en redes sociales tienda a no acompañar. Eso lo hemos visto en actividades como la caravana que desarrollamos en Colón hace una semana, donde la población en sí nos apoyaba, y en Uruguay pasó lo mismo y en otros lados también. En el transcurso de la semana iremos viendo qué actividades podremos desarrollar y estaremos comunicando y invitando a toda la población a que se sume. Miguel, no sé si querés agregar algo más, si no, ya vamos cerrando. Sí, nada más pedir a los compañeros de que es el momento de vencer la inercia que nos hace quedar quietos. Es el momento de estar en la calle y de hacer oír nuestro reclamo. Que la desconexión por la desconexión misma no da la visibilidad que necesitamos que nuestro reclamo tenga. Tenemos que hacer que el vecino de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, conozca nuestra realidad también, porque él no la vive, digamos, la vivimos nosotros. Y si nos quedamos simplemente con la desconexión en nuestra casa, no lo vamos a lograr. Tenemos que movilizarnos, como decía Agustín, cuidando las medidas de distanciamiento en este marco de pandemia, donde nosotros lo último que queremos es que el compañero se enferme, pero tenemos que ganar la calle. Esa es la realidad y la verdad de la cuestión. Y si no hay nada, ninguna pregunta, podríamos, para no extendernos, ir cerrando. Bien, le mandamos un saludo a todos los compañeros que estuvieron participando. Seguramente en otras oportunidades, si no se resuelve esto, estaremos haciendo lo mismo con otros compañeros para no cansar y para también ir renovando y ir escuchando más voces docentes. Los esperamos la próxima y un abrazo grande a todos. Un abrazo virtual. Nos estamos viendo en la calle. Hasta luego.